Se está hablando ahora mismo de un ataque sorpresivo y casi inédito de Hamás sobre Israel. ¿En qué se diferencia esta ofensiva de otros ataques anteriores? De verdad es inédito el ataque, porque estamos viendo a Hamás ya no tanto como digamos, se está comportando como un ejército moderno y bien capacitado. Particularmente estamos viendo una coordinación entre el uso de artillería y de infantería. Y aquí una de las cosas importantes es que en doctrina militar, cuando utilizas infantería es porque quieres ocupar una plaza. Y el hecho de que no sean militantes que están operando dentro de su territorio, ya sea dentro de la Franja de Gaza de Cisjordania, el hecho de que se movilicen a zonas controladas, digamos, de forma firme por el ejército de Israel, nos habla de que esperan que sea una ofensiva de un poco más de largo plazo, no solo aventar un montón de cohetes y a ver qué pasa, sino que yo pensaría que es algo muy bien pensado, está muy bien coordinado. ¿Pueden estar lanzando, por tanto, un mensaje de que van a buscar a partir de ahora controlar territorio que ahora mismo está controlado por Israel? Para mí, como analista de temas de seguridad, es lo que me hace pensar. Me saltan muchas preguntas también pensando en, digamos, este es el primer episodio y como lo hemos visto en muchos otros conflictos en el mundo, no se acaba en un solo acto, ¿no? Van a haber varios actos más y lo que me hace pensar es que sí, ciertamente jamás debe tener planeado un segundo acto, un segundo episodio de esto. Y sí, para mí, de los principales de temas que hay que rescatar aquí es que es el despliegue de infantería y de infantería organizada. Estos rumores de que han tomado bases militares me hace pensar, me refuerza esta sospecha de que se piensa que va a ser una ofensiva de un poco más largo aliento. Claro, pero para aguantar una ofensiva de este tipo hace falta financiación, hace falta armas, muchos milicianos también. Y además hay que tener en cuenta que Israel es militarmente mucho más potente que estas milicias. ¿Cómo podría jamás aguantar en el largo o al menos en el mediano plazo esta ofensiva? Uno de los cuestionantes que no tenemos y que debe ser el principal punto que deberíamos de tratar de increpar es el objetivo estratégico. Y esto quiere decir que hay una decisión política a nivel de los líderes de Hamas que estiman que se puede lograr mediante la fuerza militar. Entonces, esto no quiere decir que tengas que aniquilar digamos, en un conflicto no es necesario aniquilar al otro para ganar. Necesitas generar, en este caso, suficiente presión para que alcances tus objetivos políticos. Y uno de los temas es esos. Si jamás tiene una decisión política de algo que estima que puede lograr y que con este nivel de presión y con este nivel de demostrar que es un enemigo creíble, si con ese nivel, digamos, de sofisticación bélica puede lograr esos objetivos políticos, y es lo que realmente esperemos que se vaya notando en los próximos días. ¿Qué es lo que quieren lograr? Claro, y una de las preguntas que surge ahora mismo es cómo un grupo como Hamás ha logrado infiltrarse dentro de territorio israelí, ha logrado violar esa seguridad israelí, uno de los territorios probablemente más vigilados, con mayor inteligencia y con mayor protección militar del mundo. Sí, totalmente. En este momento, y desde que salieron las primeras noticias sobre los ataques, todos nos preguntamos dónde está el Mossad, ¿no? En general, los servicios de inteligencia de Israel son muy robustos, muy, muy robustos, y, y que los hayan tomado por sorpresa llama mucho la atención. Hay dos puntos aquí. Uno, que hay un relajamiento pues, sustancial en las fuerzas, en los servicios de inteligencia israelí a causa del conflicto político que lleva Israel ya desde hace un par de años. Y dos, que como hemos visto en otros conflictos en Medio Oriente, pero también en Ucrania, e incluso en Myanmar, que también la capacidad de las fuerzas irregulares, digamos, de los conflictos híbridos, que no es necesariamente solo ejército contra ejército, están comprobando ser mucho más efectivas de lo que uno esperaría. Entonces, ya no necesitas desplegar cientos de miles de tropas al mismo tiempo, que eso lo va a ver cualquier servicio de inteligencia, hasta con
con los satélites se alcanza a ver este tipo de despliegues, pero ya desplegar tropas más pequeñas, digamos unidades más pequeñas que siguen siendo igual de efectivas porque tienes otros tipos de tecnologías que no son tan visibles. Entonces son hallazgos para doctrina militar en general. Claro, ha aportado usted un dato muy interesante respecto al interno de Israel, y es que hemos visto en el último año, los últimos meses, cómo ha habido cada vez más protestas en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu, cómo quizás la sociedad, la policía, las fuerzas de seguridad israelíes han tenido que estar más ocupadas de los problemas internos y ha podido, por tanto, quizás dejar una brecha de seguridad al exterior. Parece que no escuchamos a nuestro invitado por el momento, así que quiero venir de nuevo a nuestro... perdón, ya tenemos de nuevo el audio. Continúa. Israel es un país altamente militarizado. La mayor parte de su población tiene experiencia utilizando un arma de fuego, por ejemplo, conoce tácticas básicas. Pero en efecto, el hecho de que tengas estas fuerzas armadas trabajando en asuntos civiles, ciertamente cambia el balance de la relación cívico-militar. Y que, sí, como lo mencionas, puede ser uno de los principales factores que permitieron esta falla tanto cognitiva como de preparación. Y en otros sentidos, cuando hablamos de un ejército tenemos que hablar de la movilidad. Entonces, Israel tiene muchas tropas, está altamente militarizado, pero ¿qué tanto puedes movilizar tropas extras en un momento de emergencia? Es un país militarizado, pero todas las tropas ya tienen una misión, y es una misión permanente. Entonces, se va a demostrar también si el ejército israelí realmente tiene la capacidad de, digamos, de ser dinámico y moverse a distintos frentes al mismo tiempo. En este primer episodio no lo hemos visto, pero yo esperaría que sí, por lo menos con los reservistas, demuestre esa capacidad de movilidad. Claro, es lo que estamos viendo ahora, ese movimiento del gobierno de Benjamín Netanyahu haciendo un llamado masivo a los reservistas dentro de Israel. Quiero preguntarle cómo están preparados estos reservistas para este tipo de combates. ¿Son una parte activa del ejército o muchos de ellos llevan ya años sin entrar en combate, sin luchar, sin estar preparados militarmente? La mayoría de el servicio militar me parece que 2 años para hombres, 1 año para mujeres. Todos los ciudadanos tienen la obligación de hacerlo. Sin embargo, hay muchos ciudadanos con doble ciudadanía, que digamos, uno de las maneras más sencillas que todo israelí conoce para saltarse el servicio militar es que te vas a estudiar al extranjero, especialmente si tienes ciudadanía estadounidense o de algún país europeo, te vas a estudiar al extranjero en lo que te debería de tocar la movilización. La mayoría de los reservistas, digamos la primera reserva, suelen ser jóvenes, entonces que no llevan tanto, que salieron del servicio militar, pero al mismo tiempo, a pesar de que cuando tú vas al servicio militar te van a dar te capacitan en el uso de armas y en el uso de ciertas tácticas, la realidad es que la mayor parte del servicio militar se lo pasan los soldados en checkpoints. Esa es la mayor parte del ejercicio. Digamos que un soldado, de lo más importante que puede tener, un veterano, lo más importante que puede tener es experiencia en un confrontamiento. Entonces, aunque tengas, digamos, las bases teóricas, cuando ya tienes la presión del riesgo sobre tu vida, usualmente allí es, aunque sea un reservista y aunque sea joven y que no lleve tanto tiempo que fue capacitado, normalmente no reaccionan muy bien. Claro. Quiero volver la mirada ahora hacia Palestina, hacia el pueblo palestino en concreto. ¿Cuál es el apoyo general a estas facciones más radicales y qué puede suponer el desarrollo de este conflicto? Porque estamos hablando ya de cifras cercanas a 200 palestinos muertos durante esta jornada. Estamos viendo además bombardeos de la aviación israelí en una zona muy densamente poblada en la que es bastante probable que, aunque se intenten atacar objetivos militares, vaya a haber muchas víctimas civiles. ¿Cuál ha sido el apoyo en los últimos meses históricamente hacia estas facciones como Hamás o la Yihad Islámica? Sí, en general, una de las cosas que hay que recordar es que la última vez que hubo un proceso de votación democrático y libre, que fue una votación libre,
Quien ganó el voto popular en Palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza, fue Hamas. Digamos que el Fatah entra como gobierno a Cisjordania, pero porque fue, digamos, una maniobra política, pero en realidad el voto popular, en mi opinión, sigue estando del lado de Hamas y de este tipo de grupos un poco más combativos, que no están tan dispuestos a negociar con Israel, como es el caso de Fatah. Entonces me parece que el apoyo popular está ahí. Y en cuanto al contraataque israelí de irse directamente contra Gaza, creo que va a ser un... Es razonable porque es lo que puedes hacer en este momento, mencionando el tema de la movilización, que no es tan fácil de cosa de horas pasar tropas de un lado al otro, toma tiempo, entonces por lo pronto dependes de la artillería. Pero el problema, y esto es algo que hemos visto en otros campos de contraterrorismo, como Afganistán, que era muy claro, ¿no? Cada vez que tiras un misil y mates a un civil, creas 3 militantes más. ¿Por qué? Porque ese civil que mates tiene tíos, primos, hermanos, que no van a decir, ay, bueno, lo mató por razones legítimas, ¿no? Lo que saben es que el otro lo mató y yo cuando crezca voy a tomar las armas. Y este es un proceso que hemos visto, pues, de forma lamentablemente continua en el contexto israelí-palestino, donde pues, realmente los militantes y los proyectos políticos más combativos no pierden ese apoyo popular, porque al final del día pues siguen habiendo muchas vejaciones, siguen habiendo muchos problemas en general, y digamos que el pool y el atractivo de decir sí voy a tomar venganza cuando sea grande no se deshace la motivación. Me parece muy interesante esto último que apunta, porque surge en este punto otra pregunta. ¿Les sirven, por tanto, a Hamas estos ataques, que ahora mismo podría parecer un ataque suicida para después hablar a su propio pueblo, al pueblo palestino, de que apoyen su causa, que se sigan uniendo a este movimiento para luchar contra Israel? Sí, esa sería una hipótesis interesante y sería muy razonable. ¿Qué es eso, no? Que el objetivo político sea más bien un tema de política interna. Porque ciertamente en los últimos años, particularmente desde 2021 para acá, hemos visto a Hamas perdiendo como un poco de brillo político. En efecto, con la emergencia de otros grupos como la Yihad Islámica y otros combatientes como un poco más activos, incluso en Cisjordania. En Cisjordania hay que recordar que también en fechas recientes han habido bastantes bombardeos y, digamos, acciones cinéticas, acciones militares cinéticas. Y sí, podría ser uno de los objetivos políticos de las decisiones estratégicas de lo que quiere alcanzar Hamas, que sea un tipo de mensaje a su población interna.